Hola, muy buenos días, tardes o noches tengan las personas interesadas en la parasitología que estén viendo este video. Mi nombre es Víctor González, estudiante de medicina de la Universidad Veracruzana, y les voy a comentar sobre los parásitos de intestino delgado, específicamente la parte 2. En este video se abordarán parásitos como la Necator americanus, Strongyloides stercoraris y las tenias. Bueno, sin más que agregar, empezamos con el video. Muchas gracias. ¿Quién es ese Pokémon? Son dermátodos de la familia Acidostromatidae. Tienen una serie de características morfológicas, fisiológicas y esteatológicas en común. Sin embargo, estas abarcan varios géneros, algunos que son parásitos del humano y otros que no, como las del perro y el gato. Entre los parásitos del ser humano hay dos géneros, Necator y Ancylostoma. Necator americanus se le conoce como originarios del Nuevo Mundo. Se encuentran en América y también se pueden encontrar en zonas de África Central, Sudeste Asiático y parte de Oceanía. En la porción final o posterior, Necator americanus no tiene ningún apéndice. Asimismo, la región posterior tiene un ensanchamiento de la cutícula que deja la parte interna hueca, estructura conocida como bolsa copulatriz. Por debajo de la cutícula tiene unas salientes quitinosas, denominadas costillas copulatorias. Son estructuras rígidas que sirven para el abrazo sexual. Las costillas copulatorias de Necator americanus están abiertas hasta la base. También las espículas copulatorias de Necator americanus son convergentes. La cápsula bucal es un ensanchamiento quitinoso que se continúa con la cavidad del esófago. La región más anterior de la cápsula bucal está extraordinariamente preparada para traumatizar, morder y desgarrar las paredes intestinales. Con tal fin, Necator americanus posee unas placas afiladas cortantes que prácticamente tienen la función de morder. Necator americanus presenta dos larvas. La larva rhabditoide o rhabditiforme, corta y ancha, cuenta con un aparato digestivo completo, mientras que la larva fialiforme es más larga y más delgada, y su aparato digestivo, aunque completo, no funciona porque no tiene luz. La larva fialiforme de Necator tiene varina posterior. Asimismo, la larva fialiforme tiene ya un primorio de aparato reproductor que no tiene la larva rhabditoide. El huevo consiste en una estructura ovalada que mide aproximadamente 35 micras de diámetro. Presenta una cubierta gruesa pero completamente transparente en cuyo interior se encuentra el material celular, que, al ser observado en la materia fecal, por lo general ya ha empezado la división embriogénica y ha pasado a la etapa de blasto. Por lo tanto, se dice que este huevo es un huevo blastomerado. La unciniosis es un padecimiento ampliamente extendido, sobre todo en las zonas de clima cálido y tropical, que reúnen características importantes de pluviosidad, donde hay agua y flora importante, así como humedad relativa. Las condiciones ecológicas desempeñan un papel muy importante y los suelos, en particular, requieren de ciertas condiciones para que ocurra la unciniosis. En estos suelos, por estar en zonas de alta pluviosidad y temperatura cálida, se desarrollan gran cantidad de vegetación, haciéndolos ricos en nutrientes orgánicos. Además, estos suelos son sombreados, ya que no reciben los rayos solares directamente, elemento importante para que no sean deshidratados los nemátodos. Para explicar su ciclo biológico conviene ubicarlos en el intestino delgado, que es el hábitat de las uncinarias, lugar donde copulan los adultos y la hembra pone de 500 a 1000 huevos al día. Los huevos son arrastrados por el tránsito intestinal y salen al medio ambiente. Si esta materia fecal es depositada en los suelos mencionados, después de 48 horas el huevo eclosiona y libera una larva rhabditoide, que queda en el suelo, alimentándose posteriormente de los nutrientes que ahí se encuentran, como partículas orgánicas en descomposición y bacterias. En el suelo, la larva sufre una muda a los 3 días, se transforma en la larva rhabditoide del segundo estadio, y al octavo día muda al tercer estadio larvario o filariforme, en el cual se observa más delgado y alargado, y pierde la capacidad de alimentarse a nivel del suelo. Sin embargo, permanece viable por varias semanas hasta que encuentra un huésped para parasitarlo o en su defecto muere. El tiempo para que pueda vivir en inanición es el eje que tiene para buscar al huésped, y si logra penetrar la piel de un individuo llega hasta los vasos sanguíneos que irrigan la región por donde ha penetrado. Luego, mediante la circulación llega al corazón y de ahí pasa al pulmón y después al capilar pulmonar. Rompe la pared de este y la del alveolo, asciende por el árbol respiratorio a los bronquiolos, bronquios y tráquea. En la faringe es eglutido por pasar al esófago, asciende al estómago y al intestino delgado, y en este sitio, al cabo de 5 o 7 semanas, se transforma en un adulto. Los adultos se fijan en la pared intestinal, copulan y la hembra vuelve a liberar los huevos y darnos el ciclo biológico. El mecanismo de daño es principalmente traumático a nivel de piel, gracias a la liberación de aspargiloproteinasa, peptinana A, metaloproteínas y seintoproteinasas, enzimas que hidrolizan los elementos estructurales del tejido cutáneo. Además, frecuentemente introducen con ellas bacterias, originando dermatitis biógena secundaria al eritema y prurito. Esto es más frecuente en los pliegues interdigitales, lesión comúnmente denominada como sabañón. En cuanto a la migración por los tejidos, cuando llega a nivel pulmonar y a los capilares o alvéolos pulmonares, genera pequeñas hemorragias con infiltrados celulares, focos de neumonitis y eosinofilia. A nivel intestinal, el mecanismo es traumático con desgarro por mordida que realizan los parásitos en las paredes intestinales, lesiones que producen fácilmente con sus estructuras de la cápsula bucal. También cuentan con un esófago musculoso para aspirar la sangre y a esta acción de succión se le conoce como acción expoliatriz.
Como consecuencia de la pérdida continua de sangre se produce anemia, que a la larga se acompaña de compromiso en los tejidos hematopoyéticos con la generación de hiperplasia medular y eritropoiesis extramedular en el vaso y en el hígado. Si la anemia es muy importante, puede repercutir en insuficiencia cardíaca, degeneración de grasa del corazón, degeneración celular del hígado e hiperplasia de células de Kupfer. En el sitio de penetración se observa edema y prurito, así como lesiones papulares y versiculares, frecuentemente infectadas con secreción purulenta. A nivel pulmonar puede haber un foco neumónico, tos y sintomatología bronquial con gran cantidad de eosinófilos en sangre. A nivel intestinal hay datos de daño directo como dispepsia, náuseas y dolor abdominal epigástrico, ya que está localizado en el intestino delgado a nivel del duodeno y yeyuno. El dolor se parece al de una úlcera duodenal y puede haber datos de vacuidad, como los de la gastritis y la úlcera duodenal, y sensación de vacío molesto en la mañana. Además de lo anterior, ocasionalmente puede haber diarrea y plenitud postprandial, melena y manifestaciones de mala absorción intestinal. Como consecuencia de la anemia crónica puede haber retrasos en el crecimiento y el desarrollo. Son individuos cortos de estatura en relación con otros de la misma edad. El diagnóstico se logra con la demostración de los huevos en la materia fecal, mediante estudios coproparasitoscópicos de concentración. Lo ideal es recurrir a estudios cuantitativos como Stoll, Cato-Katz y Ferreira, para poder determinar el número de huevos por unidad de materia fecal y clasificarla a cianosis en leve, moderada o masiva. El tratamiento tiene una respuesta bastante satisfactoria con fármacos como palmoato de pirantel, mebendazol, ácido caínico, albendazol, nitazoxanida e ivermectina. La prevención de esta parasitosis es muy sencilla, pero imposible de lograr, ya que es usar calzado. Si todo el mundo usara calzado, las probabilidades de contraer la unciniosis serían mínimas, pero esto es imposible por razones sociales, económicas y culturales. ¿Quién es ese Pokémon? Es producida por un elemento de género estronquiloides. La infección en el humano puede causar asintomática con formas clínicas de enteritis, colitis o gastritis. Puede persistir décadas por un siglo de infección y ocasionar cuadros muy graves y letales en personas inmunocomprometidas. Entre los parásitos humanos, este se considera de mayor riesgo en las personas con virus de inmunodeficiencia humana. Los adultos machos miden de 1 por 0.5 milímetros de grosor, las hembras de 1 por 0.7 milímetros. Son de color blanco rosado, fusiformes, con un extremo anterior romo, boca con 3 labios, porción distal afilada, vulva debajo de la región central y útero anfidelfo, repleto de huevos larvados. La porción caudal del macho está curveada ventralmente, tiene un testículo que se continúa en el canal deferente y eyaculador, y se abre en la cloaca. Con la desembocadura del tubo digestivo presenta 2 espículas copulatorias. Hay adultos de vida libre, también llamados rhabditoides, que tienen un esófago adecuado para poder alimentarse de materia orgánica en descomposición a partir del suelo. El huevo es ovoide con diámetros de 50 por 35 micras. Las larvas rhabditoides miden 250 por 18 micras y tienen la porción media en el primodio genital. Las larvas filariformes miden 600 por 16 micras y tienen un esófago largo sin dilatación vulvar. De las larvas filariformes se distinguen 2 tipos diferentes, una larva filariforme larga y delgada que corresponde a la forma infectante a partir del medio ambiente y de ingreso percutáneo, y de otra larva filariforme más gruesa y más pequeña que participa en los fenómenos de autoinfección y se observa en pacientes inmunocomprometidos. Esta nematodosis se presenta en climas tropicales y subtropicales, donde hay alta pluviosidad, mucha flora y suelos sombreados. La forma infectante es la larva filariforme, la cual tiene la capacidad de romper la integridad de la piel y así penetrar en el organismo. Por su ciclo de autoinfección interna y externa, logra incrementar la carga parasitaria sin necesidad de exponerse nuevamente al contacto con los suelos. Estos fenómenos de autoinfección también hacen posible que los individuos infectados en zonas endémicas se mantengan parasitados por largo tiempo, y eventualmente migren a áreas donde no hay infección por este nemátodo. Es el único parásito facultativo del ser humano. Esto quiere decir que puede ser vida parasitaria o vida libre, no necesariamente tiene que ser parásito. Los que actúan como parásitos son los adultos de estronquiloides, cuyo hábitat es el duodeno y yeyuno, donde se localizan y copulan. La hembra penetra en la pared intestinal y permanece en la submucosa hasta que ha terminado el proceso de embriogénesis, en el interior de los huevos contenidos en el útero. Cuando la hembra ovipone, sus huevos ya están larvados. Estos quedan en la submucosa y se van desprendiendo hasta caer en la luz del intestino. Si este proceso tarda, los huevos pueden eclosionar en la misma pared o en la luz intestinal, liberando una larva rhabditoide que puede ser arrastrada a la materia fecal y salir al medio ambiente. Otra opción es que en el intestino mismo se transforme en larva filariforme, la cual penetra en la pared intestinal hasta encontrar un vaso sanguíneo para pasar a la circulación y llegar a la circulación portal. Luego al hígado, a la gran circulación, corazón y pulmón y atravesar la pared alveolo-capilar. Posteriormente el parásito asciende en el árbol respiratorio, llega a la faringe, es deglutido, desciende por el esófago y llega al intestino delgado, sitio donde las larvas se transforman en adultos. Una alternativa más es que las larvas rhabditoides queden en el suelo, situación que no les perjudica ya que pueden alimentarse de los nutrientes orgánicos que encuentran, si acaso mudarán a larvas filariformes. Sin embargo, por fuerza tendrán que encontrar un huésped para parasitarlo y seguir con el ciclo biológico. La otra posibilidad, que es única de este parásito, es que se transforme en la larva rhabditoide en adulto rhabditoide.
es decir, adultos de vida libre, que hacen su vida en suelos y se alimentan de los nutrientes orgánicos presentes. En este mismo sitio copulan y la hembra ovipone. Posteriormente el huevo eclosiona liberando larvas rhabditoides que se pueden transformar otra vez en adultos rhabditoides, los cuales pueden tener ciclos de vida libre o, en un momento dado, transformarse en larvas filariformes que tienen que encontrar un huésped y parasitarlo. Y así concluye el ciclo de las Escherichia circularis. Entre los factores de patogenicidad se encuentra la producción de metaloproteasas que actúan en la penetración de las larvas filariformes en la piel y los tejidos en general, así como en las mudas de las larvas en la etapa migratoria. La secreción de proteasas colabora en la penetración de los parásitos de la pared intestinal y en la liberación de las larvas rhabditoides en la pared hacia la luz intestinal. Los mecanismos de daño de la estrongiloidosis cutánea incluyen traumatismos, además de que la lesión también se contamina con bacterias, por lo que hay una dermatitis biógena agregada. En los pulmones el daño es intenso porque existe un factor toxémico, por lo que genera una respuesta inflamatoria intensa. En estos casos puede llegar al extremo de producir granulomas a nivel pulmonar. Asimismo se pueden producir hemorragias, lesiones inflamatorias, neumonitis difusa, focos múltiples de consolidación neumónica, esputo, derrames pleurales y crisis asmática. A nivel intestinal se observa inflamación con infiltrados de eosinófilos y células epiteliales. La mucosa se vuelve disfuncional y se forma una secreción mucosa, puntos hemorrágicos, congestión y edema de las paredes intestinales. También puede llegar a provocar lesiones necróticas e infecciones bacterianas. A partir de las lesiones cutáneas, el cuadro clínico presenta lesiones eritematosas, edematosas, pruriginosas y frecuentemente con urticaria, a menudo con dermatitis biógena agregada. A nivel pulmonar hay neumonía eosinofílica, mientras que a nivel intestinal se informa diarrea, dolor abdominal epigástrico, meteorismo, melena y ocasionalmente evacuaciones con sangre. En el paciente inmunocomprometido se presentan varias formas clínicas de evolución muy grave, como acceso cerebral, acceso pulmonar, meningoencefalitis, septicemia, bronconeumonía, desequilibrio hidroelectrolítico, anemia y choque séptico. El diagnóstico se hace demostrando el parásito con exámenes coproparasitoscópicos en los cuales se observa la presencia de huevos de larvas rhabditoides y en ocasiones hasta larvas filariformes. El diagnóstico inmunológico se puede realizar mediante análisis de inmunoabsorción enzimática con antígenos de Strongyloides rhabdi, pero se debe considerar que puede presentarse reacciones cruzadas con otros nematodos como Necator americanus, Ancylostoma duodenale y Ascaris lumbricoides. Para el tratamiento de la estrongiloidosis, el fármaco ideal durante años fue el thiambendazol. Lamentablemente este medicamento se retiró del mercado y a la fecha es muy difícil encontrarlo. Una alternativa es el albendazol, que debe ser administrado a dosis habitual de 400 mg diariamente por una semana. Finalmente, de forma más reciente se dispone de ivermectina, que es un medicamento de muy buena concentración tisular y con actividad antihelmíntica. También se debe incluir el uso de antimicrobianos de amplio espectro por las complicaciones por infección secundaria. Como en todas las helmintosis transmitidas por suelo, la medida preventiva más importante es el manejo adecuado de las excretas, así como la descontaminación del suelo y el uso de calzado que cubra el pie con contacto con la tierra para evitar la penetración de la forma infectante. ¿Quién es ese Pokémon? La teiosis es una parasitosis intestinal producida cuando los productos de geniotaenia se establecen a nivel del intestino delgado en el ser humano. El geniotaenia pertenece a la subclase de Bucestoda, orden Cyprosielia, familia Taenidae. Los adultos de Taenia sagittaria y Taenia solium alcanzan varios metros de largo. Se localizan a nivel del intestino delgado y producen daño mínimo. El gran riesgo para el humano es la ingestión de los huevos de Taenia solium, ya que el desarrollo de la forma larvaria del intestino produce cisticercosis, una enfermedad parasitaria con elevada movilidad y mortalidad en Latinoamérica y algunas áreas de Asia y África. Las tenias tienen un cuerpo muy peculiar. En su extremo anterior hay una estructura llamada escólex. Después del escólex viene una porción muy pequeña que todavía no está segmentada denominada cuello. Posterior al cuello empiezan los segmentos, los cuales conjuntos forman una cadena llamada estrobilo. Cada segmento de la cadena estrobilar se conoce como proglótide. Conforme se alejan del escólex, las proglótides cambian su tamaño, haciéndose más grandes. En función de lo anterior se dividen en tres tipos: inmaduras, maduras y grávidas. Los elementos fundamentales en su clasificación es la evolución de sus órganos reproductores. Los proglótides inmaduras tienen órganos reproductores muy inmaduros. Los maduros tienen órganos reproductores en condiciones de función para la reproducción y los grávidos son úteros llenos de huevos. La cadera completa de las tenias, incluyendo el escólex, puede tener una longitud de varios metros y en caso extremo puede llegar a medir entre 15 y 18 metros de longitud. Son los parásitos más largos del intestino del humano, aunque son muy delgados y tienen forma de cinta, lo que les permite doblarse varias veces en la luz intestinal. La teniasis, conocida popularmente como solitaria, es una parasitosis de localización intestinal. Epidemiológicamente es cosmopolita, endémica de la mayoría de los países de África, Asia, América Central y Sudamérica. En México se localiza en todo el país. Esta especie llega a medir hasta 18 metros de longitud. Su escólex es cuboide y tiene 4 ventosas y órganos de fijación que le permiten adherirse a la pared intestinal. En la parte central de la escólex, todos estos órganos tienen una estructura llamada rostelo. A diferencia de otros rostelos, el de la Taenia sagittana no tiene ganchos. Las proglótides de Taenia sagittana tienen un pequeño orificio llamado poro genital.
a través del cual se liberan los huevos que están dentro del útero. Este último se encuentra comunicado con el exterior a través de dicho poro. Las progotides son móviles y tienen movimiento de reptación, lo que les da cierta movilidad. Al interior de la progotide se observa el útero y el poro genital. El número de ramas uterinas se cuenta solo de un lado y en la base. Si tiene más de 12 ramas es Taenia sagittana, y si tiene 12 o menos ramas es Taenia solium. En el interior de las ramas uterinas se encuentran los huevos, estructuras esféricas que miden de 40 a 80 micras de diámetro. Presentan una capa vitelina externa que generalmente se pierde y recubre el embrióforo, así como una cubierta gruesa que contiene al embrión, que se denomina execanto por sus 6 ganchos. Los cisticercos miden de 0.5 a 1 centímetro de diámetro. Son esferas blanquecinas nacaradas como una vesícula llena de líquido transparente. El ciclo biológico de Taenia sagittana requiere la participación de 2 huéspedes. Se parte de un humano parasitado con un adulto de Taenia a nivel de su intestino delgado. El parásito se adhiere mediante sus ventosas a alguna porción de la pared intestinal, mientras el resto del cuerpo se encuentra libre en la luz intestinal. Las últimas porciones del estrobilo, las progotides grávidas, se van desprendiendo. Cuando están en condiciones de desprenderse, las progotides grávidas quedan libres y son arrastradas con el contenido intestinal, al tiempo que ayudan a su desplazamiento mediante su movimiento reptante. De esta forma pueden llegar hasta el recto y el ano, aunque en el trayecto pueden salir algunos huevos a través del poro genital. Al pasar por el esfínter anal, la misma presión del esfínter puede hacer que se liberen muchos más huevos. De esta manera pueden salir progotides compuestos o huevos de Taenia sagittana junto con la materia fecal. Si la materia fecal es depositada en el suelo, se contamina en el medio ambiente y el ganado bovino puede ingerir los huevos de Taenia sagittana. Los huevos libres o en el interior de una progotide son ingeridos por el bovino, descienden a través de la parte del aparato digestivo, desde la boca hasta el intestino delgado, y aquí, por acción de los jugos intestinales y de las condiciones ambientales, la cubierta del huevo se rompe y libera su contenido. El embrión tiene la capacidad de penetrar la pared intestinal hasta que se encuentra un vaso sanguíneo y a través de este vaso circula por todo el organismo. En cuanto a su localización, tiene preferencia por el tejido muscular estriado, donde se transforma en una forma juvenil o larvaria denominada cisticerco en 8 semanas. El cisticerco se queda en el tejido muscular y ahí permanece hasta que la res es sacrificada para ingerir su carne, en este caso por el humano. Si la carne se ha sometido por una cocción completa, los cisticercos no sobreviven, caso contrario en la carne que está mal cocinada o carne cruda. El cisticerco que va con un poco de músculo llega al estómago. El músculo es digerido dejando libre el cisticerco. Ya en el intestino, el cisticerco y vagina, es decir, el escólex que estaba al interior de la bolsa sale y se fija en la pared intestinal, y de ahí en adelante crece hasta formar un estróbilo completo con progotides maduras y grávidas. Con eso nuevamente se desprenden progotides y se cierra el ciclo biológico de la Taenia sagittana. La Taenia solium no es tan grande, pues en términos generales difícilmente sobrepasa los 10 metros de longitud. Tiene escólex, cuello y cadena estrobilar. Su escólex también es cuboide, pero además de las 4 ventosas tiene un rostelo armado con una doble corona de ganchos. El cuello es delgado y mide de 5 a 10 milímetros, y el estróbilo tiene alrededor de 1000 segmentos. La progotide de Taenia solium es más chica que la de Taenia sagittana. Los cisticercos miden de 0.5 a 1 centímetro de diámetro, y también en ese caso son esferas blanquecinas nacaradas, como una vesícula llena de líquido transparente. Realmente el ciclo biológico de la Taenia solium es muy similar al de la Taenia sagittana, simplemente que en este caso en vez de ser bovinos se encuentra en cerdos. Una diferencia es que las progotides no tienen movimiento rectante. Excepcionalmente, si el huevo es liberado del intestino delgado, puede eclosionar y liberar la oncósfera, la cual penetra en la pared intestinal del humano y por medio de la circulación llega a los tejidos y se convierte en un cisticerco en un promedio de 8 semanas. Aquí el grave riesgo es que el individuo puede tener una teniosis de Taenia solium, que en un proceso de autoinfección interna. A pesar del gran tamaño de las tenias, desde el punto de vista fisiopatogénico prácticamente no produce daño, ya que solo se adhiere a un punto de la pared intestinal a través de las cólex y las ventosas, o solamente de las ventosas y trata de la Taenia sagittana. La irritación que llega a producir en la pared intestinal es prácticamente nula. En realidad lo que hace es robar nutrientes porque los toma de la luz intestinal antes de que lleguen a la pared. La clínica de la teniosis es bastante inespecífica y en la mayoría de los casos pasa inadvertida. Las manifestaciones que llegan a producir son un poco de meteorismo, ocasionalmente plenitud y sensación de incomodidad digestiva. Existe una complicación excepcional de la teniosis que sucede ocasionalmente cuando una progotide se introduce en la luz del apéndice, irrita sus paredes y produce una apendicitis, la cual recibe el nombre de apendicitis verminosa. El diagnóstico de la teniosis se lleva a cabo mediante exámenes coproparasitoscópicos, de preferencia por sedimentación, porque aunque los huevos no sean muy grandes, son pesados y con dificultad flotan. La otra opción es realizar un tamizado de heces, un método casi exclusivo para el diagnóstico de las teniosis. El tratamiento de la teniosis es a base de niclosamida, también se emplea albendazol y praziquantel. La recomendación es utilizar praziquantel a 15 mg sobre kilogramo de peso en una sola toma. Si se usa albendazol, el tratamiento es una dosis única de 400 mg al día por 7 días. Después del tratamiento es indispensable aislar el escólex para obtener la certeza de que se ha resuelto el problema. Una forma de prevenir la infección es cocinando la carne a temperaturas adecuadas. Se debe utilizar un termómetro de alimentos para medir la temperatura interna de la carne cocida, y no se debe probar la comida hasta que ésta esté cocida. ¿Quién es ese Pokémon? Es uno de los gusanos o parásitos más largos, puesto que posee 7 a 10 centímetros de largo.
Tiene un ciclo vital completo que afecta a dos creadores intermediarios, como son los crustáceos y los peces de agua dulce. El estado larvario del gusano que se encuentra en los músculos de pescado de agua dulce recibe el nombre de espargano. La ingesta de esta carne infectada, ya sea cocida o cruda, da inicio a la infección. Gusano plano y acintado, Scolex alargado de cuello justo después del Scolex de 2 a 15 metros de longitud. Este parásito tiene forma de lanza y presenta dos hendiduras, también denominadas potrios, que le sirven de órganos de fijación. Sus progotides son mucho más anchas que largas, teniendo en sí de 8 por 4 milímetros. Posee una estructura uterina central en forma de roseta y poseen huevos con opérculo y con un botón en la parte más baja de su envoltura. El gusano adulto puede producir huevos durante meses, incluso hasta años. A la corriente fecal se liberan más de 1 millón de huevos al día. Es cosmopolita, prevalente en regiones con lagos de aguas frías en las que es tradicional el comer pescado crudo o en salmuera. Puede producirse en cualquier parte del mundo puesto que es cosmopolita, pero es de mayor prevalencia en regiones con lagos de aguas frías, principalmente dulces, en las que es tradicional comer pescado crudo o en salmuera, ligeramente cocido. Al llegar al agua dulce, los huevos no embrionados o preculados necesitan un periodo de entre 2 a 4 semanas para desarrollar una forma larvaria ciliada que puede nadar libremente y recibe el nombre de coracidio. Este desarrollado abandona el huevo y a través del opérculo es ingerido por pequeños crustáceos llamados copépodos. El ser humano se infecta cuando come pescado crudo o poco cocido que contiene la forma larvaria. Por lo general son infecciones que son asintomáticas desde el punto de vista clínico. Los pacientes llegan a referir en algunas ocasiones dolor epigástrico, cólicos abdominales, náuseas, vómitos y pérdida de peso. Un muy ligero porcentaje de personas infectadas desarrollan síntomas de deficiencia de vitamina 12, como anemia y manifestaciones neurológicas como entumecimiento, parestesia y pérdida de sensibilidad vibratoria, pero generalmente esta es una parasitosis asintomática. El diagnóstico es a través de examen de heces. Pone de manifiesto la presencia de huevos opreculados teñidos de bilis con un botón en la parte más baja de su envoltura. Su tratamiento como fármaco de elección es la niclosamida. El praziquantel y la paromomicina son alternativas aceptables. Como una forma preventiva es reducir la ingesta de pescado poco cocinado o pescado crudo. También controlar la alimentación de las heces de origen humano y tratar las infecciones de buena fase precoz. ¿Quién es ese Pokémon? La immunolepiosis es una parasitosis de la organización intestinal causada por los restos del género Immunolepis, con dos especies, Immunolepis nana y Immunolepis diminuta. Se transmite por fecalismo y es más frecuente en climas cálidos y templados. Sin embargo, tiene una amplia distribución en el planeta. Por tener ciclo de vida directo e indirecto su transmisión, además de contaminación fecal, se asocia con insectos que ingieren huevos de estos éxodos. En la evaluación cualquier parásito, gracias a procesos de autoinfección, el individuo parasitado puede durar años con esta parasitosis. El Scolex de Immunolepis nana mide 300 micras, posee un rostelo con ganchos, además de 4 ventosas. Las pegotillas tienen la particularidad de que son muy cortas y anchas. Un adulto mide unos milímetros y cuando mucho puede llegar a medir un par de centímetros de longitud. Cuando parasita el intestino del hombre no se encuentra solo, sino que hay muchos en la pared intestinal formando un verdadero tapiz, de manera que, según el número de parásitos en el intestino, se puede hablar de Immunolepis leve, moderada o grave. El huevo de Immunolepis nana es ligeramente ovalado de unos 45 micras de diámetro, con una membrana o cubierta más o menos transparente. En su interior se observa la presencia de un embrión, oncósfero bisecanto. Tiene pequeños salientes de manera de polos. De estos polos emergen de 4 a 8 estructuras delgadas que semejan flagelos, ubicadas entre el espacio de la cubierta del embrión y la cubierta total del huevo. Estas especies de flagelos se llaman filamentos polares. El cisticercoide mide aproximadamente 300 micras de diámetro y cuenta con un Scolex invaginado. En el Scolex, el rostero de Immunolepis diminuta carece de ganchos. El huevo de Immunolepis diminuta es un poco más pequeño, al igual que su embrión, además de que no tiene polos ni filamentos polares. Immunolepis diminuta es un suceso frecuente en roedores y eventualmente en el humano. Si los artrópodos son ingeridos por el humano o un roedor, se libera el cisticercoide y se fija en la mucosa intestinal. Los mecanismos patogénicos y manifestaciones clínicas son muy similares a la infección de Immunolepis nana. La immunolepiosis es frecuente en algunos países de climas templados, sobre todo en la edad escolar y preescolar, y mucho menor proporción en adultos. Se puede agrupar entre los helmintiosis transmitidas por fecalismo. La forma infectante es el huevo y la infección se adquiere por ingestión del huevo de Immunolepis nana o diminuta excretado a la materia fecal, por contaminación medioambiental con heces humanas. El ciclo biológico de Immunolepis nana puede ser de dos tipos, directo e indirecto. El directo no requiere de un huésped intermediario, mientras que el indirecto necesita o pasa por un huésped intermediario. Para el ciclo biológico directo se sitúa en un adulto de Immunolepis nana e intestino delgado del humano. Como consecuencia del metabolismo y de la vida del parásito, cuando se encuentra en condiciones adecuadas, los últimos segmentos o progotides grávidas se desprenden en la cadena estroviral quedando libres en la luz intestinal. Estas progotides se desintegran quedando libres los huevos que estaban en el interior del útero de estas progotides. Los huevos son adaptados con el contenido intestinal y salen al medio externo con materia fecal ya embrionados. A través de la contaminación con materia fecal, un individuo ingiere los huevos de Immunolepis nana, los cuales descienden por la parte alta del tubo digestivo y en el intestino delgado la cubierta se rompe liberando el embrión. El embrión penetra en las vellosidades intestinales donde se transforma en la forma larvaria, que en este caso se denomina cisticercoide.
En este sitio madura hasta que se encuentre en condiciones de convertirse en un adulto. Cuando esto ocurre, salen de las vellosidades intestinales para fijarse en su escólex a la pared de intestino delgado, donde crece hasta formar una cadena estrobilar, la cual, cuando ya está totalmente formada, nuevamente libera prerogativas grávidas, cerrándose de esta forma el ciclo biológico. Sobre el ciclo indirecto, los huevos de Miolepis nana, al ser excretados con la materia fecal, quedan libres en el medio ambiente. Llega un díptero y los ingiere en su intestino. Los huevos liberan la oncósfera, misma que tiene la particularidad de poder penetrar los tejidos del artrópodo, en los cuales se transforma en un cistocercoide y ahí permanece sin poder llegar nunca al estadio adulto, porque el huésped no es adecuado, o requiere de un mamífero, particularmente el ser humano, para que ingiera el artrópodo, el cual se puede encontrar en algún alimento. En el caso de Miolepis diminuta solo existe el ciclo indirecto, no puede haber ciclo directo. Por esta razón se presenta con menor frecuencia en el hombre, dado que la mayoría de los humanos no comen artrópodos de forma rutinaria. Uno de los elementos más importantes en la miolepiosis son los productos que se liberan como consecuencia de su metabolismo. Se trata de una serie de productos que son tóxicos para el organismo humano. El embrión elimina vesículas con gránulos con sustancias líticas. Luego, al romperse las vesículas, las sustancias producen deformidad, aplanamiento y destrucción de vellosidades intestinales. Otro mecanismo es el sitio de fijación. La oncósfera se fija con sus ganchos y produce daño, que induce una reacción inflamatoria. En el caso de Miolepis nana, lo anterior provoca un poco de irritación y con cierta frecuencia se desprende de un sitio para ir a fijarse a otro, produciendo una enteritis superficial que no llega a ulcerarse o a erosionar de forma importante en la mucosa intestinal. Sin embargo, no va más allá de una irritación, ya que el resto del parásito adulto se encuentra libre hacia la luz intestinal sin producir mayor daño. Por otra parte, causa daño indirecto a través de los productos que libera o a través del secuestro del material orgánico nutriente, aprovechando los nutrientes antes de que lleguen a la pared intestinal y se absorban. El cuadro clínico que se genera se caracteriza por trastornos digestivos o enterales inespecíficos. El más importante de ellos es la distensión abdominal, aunque también existe sensación de plenitud, particularmente postprandial, y en algunas ocasiones es un poco de aumento del tránsito intestinal que causa que cambien las características físicas de la materia fecal, haciéndola un poco más líquida. Otros datos inespecíficos incluyen hiporexia y eventualmente dolor epigástrico. El diagnóstico se hace en el laboratorio mediante la observación de característico huevo de Miolepis, en el cual además se puede hacer un diagnóstico diferencial para establecer si se trata de Miolepis nana o diminuta. En algunos casos se puede recurrir a métodos coproparasitoscópicos cuantitativos, donde se expresa el número de huevos observados en la materia fecal por unidad. El tratamiento de la miolepiosis es a base de niclosamida o clorosalicilamida. La primera se utiliza en un promedio de 2 gramos diarios durante 6 días y la segunda se administra en dosis única de 40 a 50 miligramos por peso. Otros antiparasitarios para tratarse estos dos son el praziquantel, albendazol y nitazoxanida. Se recomienda el manejo adecuado de las excretas, lavado estricto de manos y evitar la contaminación fecal de bebidas y alimentos. Y bueno, una vez abordado todo lo que les tenía que decir, este video ha llegado a su fin. Espero que les haya gustado y que les haya servido de ayuda para comprender más los parásitos del intestino delgado. Y pues les deseo una buena salud y un buen día. Y sin más que agregar, los dejo con mi biografía. Muchas gracias y adiós.